En 2016 falleció Coco Masobrio, una persona muy reconocida en General Cabrera, y tomó una decisión noble, la de donar un campo de 400 hectáreas en esa región para que fuese explotada por el colegio, el IPEA, Colegio de Agronomía de aquella localidad, y los bomberos. Bueno, lo cierto es que se presentó un sobrino, intervino judicialmente, 4 años demoró la justicia en 2 instancias en decir que no tenía razón y terminó definiendo la justicia cederle los derechos tal cual lo había definido Masobrio. ¿Qué pasó? La jueza que llevó adelante la causa fijó sumas multimillonarias para los abogados que intervinieron, aún los que salieron perdidosos en esta situación. 70 millones de pesos. Ahora, 4 años de las regalías de ese campo van a ser para pagarle a los agentes de la justicia. Él trabajó toda su vida, tuvo suerte siempre con los negocios y con no tener hijos, él dijo, yo lo que quiero donar una parte al colegio para que se beneficien niños que a lo mejor van a estudiar y no tienen medios para tomar una carrera. Jorge Coco Masobrio era un reconocido comerciante y productor agropecuario de General Cabrera que murió hace 4 años. Aún hoy es recordado en el pueblo por su generosidad. Antes de morir, acudió a un escribano para dejar un legado único: beneficiar a la escuela agropecuaria y a bomberos voluntarios con un campo, sin saber que en el mundo de los mortales vale mucho más el interés de los vivos. La Escuela IPEA de General Cabrera tomó la donación con entusiasmo. La voluntad del donante era la educación de sus alumnos y las becas para esos estudiantes. Nos sentimos halagados de haber recibido ese legado. Por lo tanto, todos estos años, como dijeron los integrantes cooperadoras, para nosotros era un gran desafío que todo se hiciera realidad. Uno de los presuntos herederos, quien decía tener derechos, un sobrino, presenta con el patrocinio de un abogado del Foro de Río Cuarto, el doctor Alberto Bertea, presenta una demanda reclamando ser parte de esto. Se presenta en la justicia e inicia, de esa forma se nos inicia un largo camino, un largo proceso judicial en los tribunales de Río Cuarto. Le fallan en contra en 2 instancias. Primera instancia, apela, va a Cámara, vuelve a fallarle en contra. Entonces dijimos, bueno, esto está terminado. Resulta que después inició una tercera demanda para cobrar honorarios. Y esto es lo que realmente nos sorprendió, nos indignó. O sea, una persona que pierde en 2 instancias y lo lamentable es que la juez del caso le regula honorarios. Como corolario del juicio, tanto la escuela como bomberos, beneficiarios de la donación, nunca pudieron recibirla. Los bomberos, hoy, por eso, esperan salir de sus deudas. Todos estos inconvenientes judiciales nos ha llevado a que toda esa deuda todavía no la hemos podido cancelar. Ahora las 2 entidades, tras el juicio, acordaron un plan de pagos para los abogados, que parecen ser los mayores beneficiados. Hemos firmado un convenio con los abogados que le hemos reconocido los honorarios. Así que, bueno, de alguna manera exigían el pago inmediato, cosa que no podíamos. Entonces hicimos un plan de pago, las 2 entidades hicimos un plan de pago con ellos y lo hemos conformado así. De acá a los próximos 4 años, entre las 2 entidades, entre lo que se le pagó al doctor Bertea y lo que hay que pagarle al resto de los abogados, esto asume en unos 22.000 quintales de soja, precio pizarra. Bueno, si eso lo transportamos a pesos, son 66 millones de pesos, valores de hoy. Y si lo transportamos a dólar oficial, estamos hablando de alrededor de $700.000. Emilia, su compañera, pidió que la voluntad de Coco se cumpla finalmente. Los años que pasé con él los recuerdo muy lindo porque fue una persona generosa, una persona con buenos sentimientos y muy buena, de buena raíz. Vamos a
a saludar a Héctor Dula, expresidente de Bomberos y ahora integrante justamente de la cooperadora del colegio del IPEA. ¿Qué tal, Dula? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Hola Pablo, buenas noches, un gusto. De igual manera. Bueno, ¿cómo analizan la actuación de la jueza que fijó estos honorarios? Primero la sorpresa, me imagino. Sí, en principio la mora judicial en la cual se incurrió, porque todo esto nos llevó más de 4 años. Tuvimos que apelar a los medios de comunicación, además de las instancias judiciales correspondientes. Tuvimos que hacer público esto de manera de manifestar, de poner en conocimiento de la ciudadanía que había una mora que no se estaba cumpliendo en definitiva la voluntad del muerto, que era el de dejar un legado. Pero además de eso, obviamente que nos sorprende el que le fije honorario a la parte perdidosa, porque además de los atrasos y las demoras en que se incurrió, primero no posibilitó que quien tiene arrendado los campos, generando ingresos, lo pudiera hacer en una moneda que no se devaluara, es decir, dejarlo en soja en un depósito judicial, pero en soja. No lo permitió la señora juez. Lo hizo que fueran los pagos en pesos, con lo cual nos generó un perjuicio económico importante. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo tener pesos guardados de hace 4 años atrás que haber tenido soja, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se va actualizando. Entonces, ese es el primer perjuicio. Segundo, el dilatar hizo que nosotros no pudiéramos disponer de esos bienes. Y todo el mundo sabe, bomberos de Cabrera haciendo empanadas, haciendo rifas, organizando carnavales para poder subsistir, la escuela agrotécnica vendiendo verduras en la plaza o vendiendo ovinos, ovejas, también para poder subsistir. Entonces nos hacía falta verdaderamente esto, ¿no? Entonces nos sorprendió la mora judicial. Segundo, nos sorprende que le fije honorario al abogado que, como lo bien dice el informe, en 2 instancias perdió, con el argumento de que había aportado a la causa. Esto realmente nos sorprendió. Era apelable, Pablo, quiero ser claro con esto, era apelable. Es más, nuestros abogados patrocinantes pretendían que apeláramos porque tenían todos los argumentos a favor. Pero ¿qué ocurría, Pablo? Nosotros teníamos las cuentas judiciales embargadas, no podíamos disponer de eso. Apelar significaba otros 2, 3 o 4 años más esperando la decisión. Entonces, ¿qué hicimos? Acordamos en pagarle al abogado patrocinante de quien nos demandó, es decir, el doctor Bertea, acordamos en pagarle y cortar esto de una buena vez. Y acordamos también, de común acuerdo, a pagarle a la albacea y a nuestros abogados patrocinantes. Y esa es la cifra que hace mención el informe que acabamos de ver. Son 70 millones de pesos, digamos. Pero si esperábamos, si esperábamos tal vez una decisión, un fallo, podría haber llegado hasta el 20% del valor de los bienes. Entonces, bueno, acordamos cuál era el mejor remedio. Era cortarla acá en esta situación, porque caso contrario se iba a prolongar en el tiempo con mayores costos todavía. Dula, ¿y por cuántos años no van a percibir ustedes ningún beneficio de ese campo en atención que va a ser para los agentes de la justicia que intervinieron? Los acuerdos que se han firmado son a 4 años. Un pago ahora que se hizo en estos días pasados y 4 años sucesivos. ¿Con qué? Con la moneda de cambio que vamos a tener nosotros. No disponemos de otra cosa que no sean los productos de los arrendamientos de esos campos. Entonces acordamos que durante 4 años el producido de esos alquileres van a ser para pagar los honorarios de los abogados, con lo cual, albacea y abogado, con lo cual prácticamente nos va a quedar muy poquito para subsistir a las 2 instituciones, ¿no? Héctor Dula, gracias por su tiempo, que tenga buenas noches.
Gracias a ustedes, Pablo. Buenas noches. Un abrazo, hasta luego. Bueno, allí la situación tan particular, ¿no? La intervención de la justicia, que la verdad ha dejado esta sensación de injusticia, digámoslo así, en la localidad.